¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos una vez más a los vídeos de The Black Rider. Esta vez vamos a hablar un poquito de la Triumph Tiger 900 y nos vamos a hacer la cuestión que se hacen muchos: ¿la Tiger GT Pro o la Tiger GT a secas? Así que nada, vamos a ver por qué me he decidido yo por la GT Pro y mi punto de vista al respecto, ¿vale? Así que nada, dentro, intro. Pues nada, como os decía, vamos a dar un poco de mi punto de vista respecto a la decisión de Tiger GT o Tiger GT Pro. Y es que al final vamos a recordar que primero existe la Tiger 900 a secas, ¿vale? Digamos que es la moto más pelada, es la Tiger 900 y es, digamos, la moto que compras cuando quieres, digamos, el motor, el chasis y los frenos. Porque todo lo demás no es igual. La pantalla no es la misma, trae una pantalla en blanco y negro de 5 pulgadas. Esta recordemos que es de 7 pulgadas, es enorme, enorme, me encanta lo bien que se ve, la verdad. En el modo oscuro, aquí a plena luz del día, se ve genial, la verdad, han hecho un buen trabajo con la pantalla. Bueno, continuemos. Luego Triumph ha decidido dividir la Tiger 900 en dos principales categorías, que son la GT y la Rally, ¿vale? Ya los nombres nos dan la pista, ¿verdad? Pues bueno, eso. Efectivamente, la GT está más enfocado al asfalto y trae suspensiones acordes a ello, al igual que la Rally está enfocada a un mundo bastante más off-road y por lo tanto también viene con suspensiones más enfocadas a ese mundillo, mayor longitud, mayor recorrido, directamente las suspensiones de una marca diferente. La GT trae unas Marzocchi y la Rally trae unas... no me acuerdo. Efectivamente, la GT está más enfocada a carretera, a viajes largos, a un gran turismo. Y la Rally Pro, pues es para todos aquellos que les mola flipárselo en off-road, Y nada, como no es mi mundo, la verdad es que no me atrae en absoluto, pues yo me he decantado por la GT Pro. Y aparte, pues porque soy un carijo y no llego a la Rally, que me parece que es demasiado alta para mi gusto. Y ahí hay algo que ha hecho muy bien Triumph y es la altura de la 900 GT, que es bastante bajita comparado con la competencia. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de la GT o la GT Pro. Por lo tanto, vamos a nombrar las grandes diferencias de la GT respecto a la GT Pro. Evidentemente, ambas traen el mismo motor, mismos frenos, pero no las mismas suspensiones, ¿vale? En la parte ciclo cambia un poco ese aspecto. La GT Pro trae una suspensión trasera regulable electrónicamente, tanto en precarga y rebote, con las que vas jugando por aquí en la pantallita. Vas diciéndole la dureza de la precarga y del rebote. Y lo bueno es que puedes tenerlo vinculado a los perfiles de conducción. Es decir, tú le puedes decir que en el modo carretera tenga una suspensión un pelín más blandita, en el modo Sport tenga una suspensión un poquito más dura, pero atención, esto solo es para el rebote, ¿de acuerdo? La precarga siempre sería la misma, que la precarga al final es si eras tú, si vas tú solo, si vas con acompañante, si vas con maletas o si vas con maletas y acompañante. Y la versión GT normal tampoco llevaría la suspensión delantera regulable. Otro de los grandes puntos a favor de la GT Pro es el Quick Shift, el cual es algo que la verdad tenía muchas ganas de probarlo y es una auténtica gozada. Que la verdad que una vez que te haces al Quick Shift es súper cómodo. Al final es como llevar una moto semiautomática. Tiene sus fallitos, no sé por qué hay veces que no quiere entrar. Entonces bueno, pues te toca tirar de embrague, pero por lo general el Quick Shift es todo un avance. Es algo por lo que sí merece la pena pagar lo que valga. Luego tenemos el caballete central, que la verdad que
para mí ni fu ni fa, ¿sabes? Para el mantenimiento sí que verá que es más cómodo tener el caballete central. Es un accesorio que yo, la verdad, no hubiera pagado expresamente por él, ¿vale? Sin embargo, el Quick Shift sí. El módulo de Bluetooth de conectividad, que es algo... Esto es algo que me tiene un poco así asado, ¿vale? El My Triumph Connect, pues ahora mismo, para mí es algo agridulce. Yo soy un tío que le encanta todas estas fricadas tecnológicas y la verdad que tener todas estas cosillas conectadas por Bluetooth, pues cuando lo leí en la presentación, pues me moló mucho y decía, esto tiene que ser la leche. Y al final, yo creo que no es lo que esperaba o porque no funciona tan bien como esperaba, no lo sé. No lo sé, pero por ahora es algo que me tiene un poco por así decirlo, ¿no? Veremos a ver si le llego a sacar todo el partido que se supone que se le puede sacar. No llego a estar seguro de esto, la verdad. Sin embargo, fijaros en esto, el módulo de Bluetooth de My Triumph Connect, pensando en la situación de un colega que tiene el Cardo Precom Duo, con el que solo puedes comunicarte con un dispositivo más y ya está, no puedes poner el teléfono y el copiloto a la vez. Y sin embargo, lo conectas a la moto, al copiloto le conectas a la moto también y puedes tener más cosas conectadas, como el móvil, el GPS, etcétera. Entonces, en ese momento, pues sí que merece la pena el módulo, ¿no? Porque ya lo has sacado, digamos, partido. Ya te está dando un punto más de conectividad a tu comunicador que ya tienes. En mi caso no, porque ya tengo el Cardo Pactalk y puedo tener hasta 2 dispositivos a la vez comunicados y luego un montón de pilotos. Entonces, en mi caso, ¿qué me está aportando la GT Pro respecto a la GT? Sobre todo suspensión electrónica, el Quick Shift, antinieblas, que para mí es un indispensable, la verdad, que nunca sabes cuándo te va a caer la noche, te puede pillar conduciendo y ahí cuanta más iluminación tengas, mejor. Más diferencias, pues los asientos calefactables, que la verdad es algo que me daba miedo, el tema de algún comentario que he oído sobre alguien que ha probado asientos calefactables en otro modelo de moto, no en la Tiger 900, y oír un comentario de la especie de: es que se notan las barras calefactables que tiene en el asiento. Ni idea. La gente decía que lo notaba. ¿Qué queréis que os diga? Yo peso un quintal, vamos, que hundo el asiento mucho y yo no noto nada. Y os puedo decir que el fin de semana que estrené la moto me pilló una chuza de agua espectacular, me calé entero y en ese momento estrené los asientos calefactables y madre mía, qué gozada, cómo se notaban, qué gozada. O sea, es algo que estos extras de la GT Pro son cosas en las que, digamos, la mayoría de la gente diría: bah, son tonterías, es que no lo voy a usar o no me hacen falta. No te hacen falta porque tal vez nunca los has probado y no es que realmente no te hagan falta, pero son cosas que hasta que no las pruebas no las empiezas a usar. Y cuando las empiezas a usar dices: madre mía, qué gozada, ¿sabes? Ese es el punto de nivel superior que te da la GT Pro en equipación, en esa clase de detallitos. Entonces, habría que valorar si realmente estás dispuesto a pagar los 2.000 euros, creo que son aproximadamente, de diferencia que hay de una a otra. En mi caso me tiré de lleno a la piscina y dije: venga, por la GT Pro. Yo estuve barajando pillarme la GT y añadirle los extras que me interesaban sí o sí, pues como el Quick Shift y los antinieblas. Pero me empecé a mosquear con el tema de que los antinieblas luego haya que pasar por ITV para homologarlos. Entonces ahí ya me empecé a mosquear un poquito y a ver si iba a haber algún otro accesorio más que quisiera ponerle que hubiera que homologar. Entonces dije: mira, me voy a quitar de leches y me voy a pillar la GT Pro, que además trae las suspensiones bastante mejor. El mayor punto a favor de la GT Pro serían las suspensiones, ya que es parte ciclo y es algo que pues seguramente sí vayas a notar a la hora de conducir en la conducción, ¿no? Digamos, a diario. Lo demás son pijadas, como diría la gente, pero que, lo que os he dicho, una vez las pruebas, están ahí, te gustan, porque no creo que no haya nadie que no le guste tener el culo calentito en invierno o cuando te has calado y por lo menos te ayuda a entrar algo en calor con los puños calefactables, que por cierto vienen de serie en toda la gama. Y lo que, la verdad,
no le veo, o al menos yo no lo voy a usar nunca, es el tema de la opción de un quinto modo de conducción que se llamaría piloto, ¿vale? Digamos, es el modo personalizado para que tú pongas la moto como tú quieras. Pues mira, a mí con eso no me ganáis triunfo, o sea, no, ni fu ni fa, porque la verdad es que voy casi siempre en modo carretera. No, el Sport igual es cuando me quiero motivar un poco y es la manera más rápida de poner las suspensiones más duras, pero no le veo nada más allá. No le veo nada interesante, la verdad, al tener un modo de conducción personalizado, porque tú mismo puedes configurar el modo que tú quieras. Es decir, tú entras en el modo de carretera y te lo configuras como tú quieras. Supongo que será por ofrecer alguna cosita más, ¿no? Para diferenciar de la GT normal. Merece la pena pagar el cambio de categoría y que te vengan algunas cositas más, obviamente. Y todo homologado, de fábrica. Que te quitas dolores de cabeza cuando llegan las ITVs. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, hablando sobre las diferencias de la Tiger 900 GT Pro y la GT, y os haya aclarado si merece o no merece la pena la GT Pro, que en mi caso es un sí, obviamente. Muy bien, chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.